Bienvenidos a Lecciones de Vida, el espacio donde cada día repasamos y estudiamos la palabra de nuestro Señor. Recuerde que llegamos a ustedes gracias a la bendición de Dios y con el apoyo de nuestros hermanos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En la dirección general está nuestra hermana y amiga Andreina Muñoz y en el control técnico nuestro amigo y hermano Alan Tobar. Y quien les habla, un servidor, su amigo y hermano Dani Zambrano. Bienvenidos una vez más a Lecciones de Vida. Somos Vida 104.1 FM. Es un gusto saludarles en esta mañana de lunes. Culmina el mes de marzo, pero nosotros seguimos estudiando la palabra del Señor. Y debemos de agradecer al Señor porque hasta aquí, apreciados hermanos, Él nos ha ayudado y nos ha bendecido. Todos los días debemos de dar gracias a nuestro Dios por su amor, por su gracia y por su misericordia. Mire, estamos ubicados en nuestra lección número 1 de este nuevo trimestre, nuestro segundo trimestre del año en curso, del año de estudio. Y recuerde que en este nuevo trimestre, entonces, vamos a estudiar lo que tiene que ver con cómo estudiar la profecía bíblica. Alusiones, imágenes y símbolos. Cómo estudiar la palabra del Señor. La primera lección, no olvide el título, nuestra primera lección se llama Algunos principios de interpretación profética. Versículo de memoria. Sino alábese en esto el que haya de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que actúo con la bondad, que actúo con bondad, justicia y rectitud, porque eso me complace, dice el Señor. Jeremías 9, versículo número 24. Y en el contexto de Reavivados por su palabra, hoy nos corresponde la lectura de Apocalipsis, capítulo número 6. Apocalipsis, capítulo número 6. Bien, apreciados, vamos a orar para iniciar nuestro estudio en el día de hoy. Querido Señor que estás en los cielos, estamos agradecidos a ti por tu amor, por tu bondad y tu misericordia para con cada uno de nosotros. Pedimos, Señor eterno, tu bendición. Te pedimos que seas tú hablando a nuestras vidas. Te pedimos tu dirección y tu bendición. Perdona nuestros pecados. En Cristo Jesús. Amén y amén. El primer principio que estudiamos es leer con la actitud correcta, es decir, buscando la dirección de Dios para poder entender la palabra, ajustándonos a lo que dice el texto, a la ley y al testimonio. Hay una bienaventuranza, apreciados hermanos, para todos los que leen la profecía. Permítanme leerles y recordarles Apocalipsis 1:3. Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Ayer pudimos entender entonces que para poder leer con la actitud correcta, primero debemos estar dispuestos a hacer caso a lo que la profecía nos enseña. Y segundo, debemos de reconocer que no tenemos el conocimiento necesario para entenderlas, sino que dependemos de la sabiduría divina para hacerla. Hoy vamos a ver un segundo principio, y el principio es descubrir el tema principal. ¿Cuál es el tema principal de la palabra del Señor? Algunos pretenden estar por encima de lo que muestra la palabra del Señor, y definitivamente terminan presentando al mundo un Dios incomprensible, cuando en realidad Dios es comprensible. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que estamos separados del Señor por el pecado. El problema de Dios para comunicarse con nosotros es ese. Para poder entonces entender la palabra del Señor y poder entender la voluntad de Dios para nosotros, debemos entonces entregar nuestra vida a Él, permitir que el Espíritu Santo nos dirija y siempre orar y ser constantes en el estudio de la palabra del Señor. Isaías 55:9 dice lo siguiente: como es más alto el cielo que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Entonces el problema no es que Dios carezca de vocabulario necesario para comunicarse con nosotros, sino que nosotros somos los que carecemos del vocabulario y la capacidad intelectual necesarios para comprenderlo plenamente. Creo que el ejemplo más práctico para poder entenderlo, todo esto que estamos diciendo, es lo que la lección nos presenta en la primera parte.
Dice, nada es tan frustrante como tener que comunicarse urgentemente en el extranjero, quizás en un centro médico o en una farmacia, sin dominar el idioma local. Sabes que tienes que decir, pero careces del vocabulario adecuado para decirlo. Ahora, ¿cómo podemos nosotros comprender la palabra del Señor? ¿Cómo podemos entender su voluntad? ¿Qué necesitamos hacer para poder entonces entrar en esa experiencia de descubrir todo lo maravilloso, lo hermoso, de descubrir el amor de Dios a través del estudio de su palabra? Permítame hacerle, mi querido hermano, una pregunta. ¿Qué pasa si no entendemos lo que leo en la Biblia? ¿Cómo hago para entenderla? Bien, esta quizás es la pregunta que muchos se hacen, pero son muy pocas las personas que en lugar de plantearse esta pregunta, caen de rodillas al Señor. Es decir, perdemos el tiempo diciendo ¿por qué no puedo entender? ¿Por qué no puedo comprender? Cuando en realidad pudiéramos caer de rodillas ante el Dios Todopoderoso y pedirle al Señor con humildad, dame de tu Santo Espíritu, guíame tú para entender tu palabra. El problema con nuestro conocimiento y entendimiento radica, apreciados hermanos, en que la Biblia intimida por su longitud y sus variedades. Y permítame explicarle, vamos a ser honestos, son muy pocos los valientes que dedican tiempo, esfuerzo y sudor, como dicen en algunos países, quemarlas en las pestañas en el estudio de la palabra de Dios. Creo que necesitamos recordar las palabras que Dios le dijo al profeta Jeremías. Jeremías 9, 23 y 24. No se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Gloríese en esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en esto me complazco, declara el Señor. Es importante entonces entender que el Señor valora que le conozcamos y entendamos. Pero para que eso pueda ocurrir necesito invertir tiempo que a veces perdemos en asuntos que no edifican. Y la sabiduría humana, ni el poder, y mucho menos las riquezas, aspectos que son tan valorados entre los seres humanos, se comparan con conocer y entender al Dios revelado en las Escrituras. Dios que es misericordioso, justo, soberano y que vuelve por segunda vez. Permítame colocarle un ejemplo. El pueblo de Israel se jactaba por ser el pueblo escogido, pero se habían separado completamente del Señor. Y parece mentira, apreciados hermanos, pero desde el sacerdote, incluyendo el rey, el sacerdote, los dirigentes, las autoridades políticas, las autoridades religiosas, estaban viviendo en su propia descomposición y caída. No eran capaces de buscar al Señor y entender su palabra. Por eso Jeremías dice de ellos, Jeremías 5:4, ciertamente estos son solo gente ignorante, son necios. ¿Cuál es la razón? Porque no conocen el camino del Señor ni las ordenanzas de su Dios. Por allí hay un dicho que dice, ¿no? El mal de muchos es consuelo de tontos. Ahora, yo imagino que esa ignorancia desde el rey, que pasaba por el rey, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, terminaba envalentonando a los ignorantes, quienes pensaban que no valía la pena esforzarse por conocer y entender lo que aparentemente nadie buscaba. Lo que estaba de moda entonces eran los sueños de los profetas y los sacrificios y ritos a dioses paganos. Pero profundizar en la palabra del Señor, profundizar en el conocimiento de la palabra del Señor, no estaba de moda. Ahora, este es un asunto que no es de moda, porque lo que estamos tratando de decir aquí, mi querido amigo, es que si usted y yo no pasamos tiempo en oración y estudiando la palabra del Señor, si no pasamos tiempo permitiendo que el Espíritu Santo nos dirija para entender la voluntad de Dios, pues sencillamente, por más que coloquemos cualquier argumento, cualquier justificación, nada va a funcionar. Puedo mencionarles muchos fundamentos y principios para entender la Biblia, pero permítame solamente compartir con ustedes 3 o 4. En primer lugar, recuerde, la Biblia es un libro, y como tal no fue escrito como cápsulas o meros párrafos o versículos aislados. Nunca podremos llegar a tener un conocimiento cabal de las Escrituras si estamos leyendo de aquí y de allá.
Debemos entonces asumir el compromiso de leer toda la Biblia de manera completa de principio a fin, o si no, tener un orden en cuanto al contexto de lo que vamos a estudiar. En segundo lugar, debemos ser conscientes que una aniquiladora forma de matar el estudio de la palabra del Señor es la inconstancia. O bien pudiéramos decir que es aniquilador del entendimiento la inconstancia. Si hoy leemos un capítulo y esperamos acordarnos de nuevo en un par de semanas para leer el siguiente capítulo, entonces no esperemos que ese ritmo de lectura será provechoso para el entendimiento. La constancia demanda un esfuerzo y una dedicación. Y es interesante que David en el Salmo 119, versículos 147 y 148 así lo refleja. Me anticipo al alba y clamo. En tus palabras espero. Mis ojos se anticipan a las vigilias de la noche para meditar en tu palabra. Ahora le pregunto, ¿nosotros nos anticipamos al alba? Es decir, ¿nos levantamos muy temprano para estudiar, para clamar? ¿Estudiamos la palabra de Dios y en ellas esperamos? ¿Oramos? ¿Estamos en constante meditación con nuestro Señor? En tercer lugar, apreciados, los cristianos tenemos una enorme ventaja espiritual. Nunca estamos solos y sin más recursos que nuestra propia materia gris para entender la Biblia. ¿Cómo es esto? Bueno, no debe olvidar que nuestro Señor Jesucristo prometió la venida del Espíritu Santo, quien nos enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que nos ha dicho y nos guiará a toda verdad. Eso está en Juan 14:26 y Juan 16:13. Esta realidad espiritual no podemos pasarla por alto y debemos orar al Señor y buscar la dirección del Espíritu cada vez que nos acerquemos a la palabra. En cuarto lugar, es importante que entendamos que somos responsables de nuestra búsqueda personal del Señor, pero no se trata de una tarea en solitario. El Señor diseñó la Biblia para que la leamos a solas y también en la compañía de otros hermanos y hermanos en la fe. Cuando nos desafiamos a leer la Biblia con otras personas, podemos mantener la constancia y también ayudarnos a entender la palabra al ser guiados todos por el mismo Espíritu Santo. Un quinto lugar, podemos llevar nuestras dudas a nuestros pastores, a nuestros maestros, a quienes consideramos como guías espirituales, personas de madurez espiritual. ¿Para qué? Para poder compartir, orar el uno por el otro y así entonces llegar, como dice Pablo, a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios. Además, no debemos descuidar el estudio diario de la palabra, el estudio diario de la lección, la lectura, tanto material que tenemos de estudio en nuestras manos. No debemos de descuidar nuestra conexión con el Señor. Finalmente, recuerde que también, además de la Biblia, existen buenos libros. Particularmente nosotros le conocemos como los libros del espíritu de profecía. ¿Qué tal si empezamos por el camino a Cristo? Y luego continuamos con el deseado de toda la gente. ¿Qué tal, apreciados hermanos, si dejamos a un lado la inconsistencia y comenzamos entonces a cimentarnos en estudiar la palabra del Señor? Creo que ahora entendemos lo importante que es estudiar. Y creo que ahora entendemos que no tenemos excusa para la ignorancia o la duda en cuanto a la palabra de Dios se refiere. Porque el Señor ha abierto un camino. El Señor ha provisto en Cristo Jesús la manera de encontrar la salvación. Nos da su Espíritu para que usted y yo podamos entender su palabra. Palabra sencilla, palabra de amor que nos guía a toda verdad. No olvidemos entonces que el problema no es que Dios carezca de vocabulario necesario o la manera de comunicarse con nosotros, sino que somos nosotros los que carecemos de vocabulario y la capacidad intelectual necesarios para comprenderlo plenamente. Para eso necesitamos entonces permitir que el Espíritu Santo sea el que nos guíe. Recuerde, necesitamos orar, pedirle al Señor que nos guíe y pedirle al Señor que sea el que nos dirija a todo entendimiento. Todo el amor paterno que se haya transmitido de generación a generación por medio de los corazones humanos, todos los manantiales de ternura que se hayan abierto en las almas de los hombres, son tan solo como una gota del ilimitado océano cuando se comparan con el amor infinito e inagotable de Dios. La lengua no la puede expresar, la pluma no la puede describir.
Podéis meditar en él cada día de vuestra vida. Podéis escudriñar las Escrituras diligentemente a fin de comprenderlo. Podéis dedicar toda facultad y capacidad que Dios os ha dado al esfuerzo de comprender el amor y la compasión del Padre Celestial, y aún queda su infinidad. Repito esta parte. Podéis meditar en él cada día de vuestra vida. Podéis escudriñar las Escrituras diligentemente a fin de comprenderlo. Podéis dedicar toda facultad y capacidad que Dios os ha dado al esfuerzo de comprender el amor y la compasión del Padre Celestial, y aún queda su infinidad. Podéis estudiar este amor durante siglos, sin comprender nunca plenamente la longitud y la anchura, la profundidad y la altura del amor de Dios al dar a su Hijo para que muriese por el mundo. La eternidad misma, apreciados hermanos, no lo revelará nunca plenamente. Sin embargo, cuando estudiamos la Biblia y meditemos en la vida de Cristo y en el plan de redención, estos grandes temas se revelarán más y más a nuestro entendimiento. Creo que ahora vamos comprendiendo, entonces, cuál es el centro de las Escrituras. ¿Cuál es el mensaje de ese Dios que es comprensible? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el tema principal? El salmista, apreciados hermanos, reconoce que no podía comprender el conocimiento que Dios tiene, pues su conocimiento es infinito. Y vamos a leer este texto. Vamos al Salmo 139. Salmo 139, apreciados hermanos, y vamos a leer de allí el versículo número 6. Salmo 139, versículo número 6. Dice allí lo siguiente. Vamos a leer desde el verso 1. Dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Ahora vamos a leer el Salmo 147, versículo número 5. Grande es el Señor nuestro, y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Leamos ahora Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y así podemos leer otro texto, Primera de Juan 3:20. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Él sabe todas las cosas. Entonces el conocimiento de Dios es infinito. El conocimiento de Dios es eterno. Nuestro conocimiento es el que es finito. Las acciones de Dios son inescrutables, es decir, imposibles de llegar a ser estudiadas y comprendidas. Para nosotros puede ser imposible entonces comprender el pensamiento de Dios como tocar con nuestras manos la luna. Y eso es algo que puede sonar como que jocoso, pero en realidad es así. Por más que veamos la luna a lo lejos y por más que pensemos que podemos llegar a tocarla, pues sencillamente por mucho que nuestra imaginación o nuestra vista limitada nos haga creer eso, jamás podremos tocar la luna desde donde estamos. Volvemos a repetir Isaías 55:9. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Pero ¿saben qué es lo maravilloso de todo esto? Que ese Dios eterno, que ese Dios grande, que ese Dios maravilloso es un Dios de amor, de misericordia. Y Dios se ha esforzado en bajar a nuestro nivel e intentar que comprendamos algo de su pensamiento. En la Biblia, apreciados hermanos, en la Biblia, la palabra de Dios, la mente más sencilla, puede percibir el amor de Dios y la salvación que Él nos ofrece. Y la palabra de Dios, mis queridos hermanos, entonces tiene que ser ese baluarte, tiene que ser esa espada, tiene que ser esa luz. La palabra de Dios tiene que ser, mis queridos hermanos, esa base para que nosotros podamos entonces comenzar a conocer sobre el amor del Dios eterno. Y cuando entremos en esa experiencia, podemos comenzar a entender, dirigidos por el Espíritu Santo, la sabiduría, la profecía y la sabiduría de Dios, que nos muestra que Cristo vuelve en las nubes de los cielos y que si usted y yo decidimos por Él, grandes bendiciones vendrán a nuestra vida.
Segunda de Timoteo, capítulo 3:15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ese es el tema central de la palabra del Señor. Ese es el mensaje de ese Dios que es comprensible, de ese Dios de amor, de ese Dios que llega hasta nuestras vidas. La salvación en Cristo Jesús, el plan de salvación. Y las profecías nos hablan de ese plan de salvación. Entonces la pregunta que surge aquí es, ¿por qué entonces nos complicamos? Cuando tenemos un Dios de amor, cuando tenemos un Dios grande, cuando tenemos un Dios que es comprensible. Me gusta mucho, preciados hermanos, la historia de un pueblo del pasado, de la época de persecución papal. Usted lo conoce cuando lo mencione, los valdenses. Me gusta mucho su historia. Del conflicto de los siglos, la página 69, podemos leer lo siguiente. Para los valdenses, las Sagradas Escrituras no contenían tan solo los anales del trato que Dios tuvo con los hombres en lo pasado y una revelación de las responsabilidades y deberes de lo presente, sino una manifestación de los peligros y glorias de lo porvenir. Creían que no distaba mucho el fin de todas las cosas, y al estudiar la Biblia con oración y lágrimas, tanto más los impresionaban sus preciosas enseñanzas y la obligación que tenían de dar a conocer a otros sus verdades, veían claramente revelado en las páginas sagradas el plan de la salvación, y hallaban consuelo, esperanza y paz creyendo en Jesús. A medida que la luz iluminaba su entendimiento y alegraba sus corazones, deseaban con ansias ver derramarse sus rayos sobre aquellos que se hallaban en la oscuridad del error papal. Y esta experiencia, apreciados, es bien importante. Para los valdenses lo más importante era conocer al Señor. Conocerlo a través de su santa y divina palabra. Aprender de sus verdades. Entender el plan de la salvación. Y cuando entendían el amor de Dios, cuando entendían a ese Dios comprensible, a ese Dios de amor, hallaban consuelo, esperanza y paz. Creían más en Jesús. Y a medida que la luz iluminaba su entendimiento y alegraba sus corazones, deseaban con ansias ver derramarse sus rayos sobre aquellos que se hallaban en la oscuridad del error papal. Y eso los motivaba a salir a predicar. Eso los motivaba a llevar el amor del Señor a otros. Eso los motivaba, apreciados hermanos, a pesar de las dificultades, a pesar de las situaciones que pudieran vivir, eso los motivaba a ir y predicar la palabra del Señor. Ahora yo le pregunto, ¿qué nos motiva a nosotros? ¿Qué nos motiva a nosotros? ¿Desmayamos y nos cansamos porque no entendemos algunas cosas de la palabra del Señor? Se nos olvida, mis queridos, que además de la luz mayor, tenemos la inspiración que Dios ha revelado. Además de eso, tenemos la dirección del Santo Espíritu de Dios o el Espíritu Santo. ¡Qué maravilloso es eso! Saber de que tenemos una guía directamente del cielo. El Dios eterno nos guía y nos dirige. ¿Por qué entonces no dedicar nuestro estudio, dedicar tiempo al estudio de la palabra del Señor, para poder comprender mejor todo lo que allí está plasmado y en lo que concierne a la profecía? Si bien es cierto, nunca entenderemos plenamente la mente de Dios, pues Él es infinito y omnisciente. En verdad ni siquiera podemos entender todo acerca de la creación. ¿Cómo podríamos entonces entender completamente al Creador? Aunque nunca entenderemos todo, podemos comprender lo necesario para nuestra salvación. Cuando los apóstoles explicaban el Evangelio a sus audiencias, se referían con frecuencia a la profecía cumplida, de lo que podemos deducir que uno de los propósitos claves de la profecía es ilustrar el plan de salvación. De hecho, y en última instancia, la profecía bíblica debe conducirnos de un modo u otro a Jesús y a la promesa de salvación que Él ofrece a toda la humanidad. Ese es el tema principal de la palabra del Señor, se lo repito. Toda profecía bíblica, toda enseñanza bíblica, debe también conducirnos de un modo u otro a Jesús y a la promesa de salvación que Él ofrece a toda la humanidad. El Señor
por quien fueron creadas todas las cosas, como lo dice la verdad bíblica, Colosenses 1:16, Juan 1, del 1 al 3, descendió entonces a esta tierra y se ofreció como sacrificio en la cruz por los pecados de todos los seres humanos. Dios nos ama a todos por igual, apreciados, y desea que conozcamos lo que nos ofrece en Jesús. Y precisamente, la profecía puede hacer eso, dar a conocer su amoroso plan de salvación en favor de la humanidad. Dar a conocer el tema central, que es ese Dios de amor. Darnos a conocer que en Cristo Jesús tenemos esperanza. Darnos a conocer que hay esperanza de salvación. Así que creo que ninguno tiene algún tipo de excusa. Tenemos la palabra del Señor, tenemos su revelación, tenemos su amor, tenemos la Biblia, tenemos el Espíritu Santo que nos guíe, tenemos tiempo, podemos sacar tiempo, tenemos esa vitalidad que el Señor nos da, tenemos eso que nos motiva a hacer las cosas conforme a la voluntad del Dios eterno. Entonces, por encima de cualquier asunto, por encima de cualquier propósito, usted y yo podemos entrar en esa comunión, en esa relación plena para comprender el plan de salvación para nuestra vida. Cualquiera que sea el progreso intelectual de un hombre, nos debe pensar por un momento que no necesita escudriñar cabal y continuamente las Escrituras para obtener mayor luz. Como pueblo, somos llamados individualmente a ser estudiantes de la profecía. Debemos velar con fervor para notar cualquier rayo de luz que Dios nos presente. Debemos discernir los primeros reflejos de la verdad. Por medio del estudio acompañado de oración, podremos obtener luz más clara, no para que se quede con nosotros, sino para comunicárselos a otros. Entonces recuerde, mis queridos hermanos, llevamos 2 principios muy interesantes para entender y para estudiar la palabra del Señor. Vamos a recordarlo. El primer principio, leer con la actitud correcta. Estar dispuestos a hacer caso a lo que la profecía nos enseñe y reconocer que no tenemos el conocimiento necesario para entenderlas, sino que dependemos de la sabiduría divina para hacerlo. El segundo principio es descubrir el tema principal. Y el tema principal es el plan de salvación. El Dios que nos ama, el Dios que ha prometido volver por segunda vez, el Dios que incluso hasta las profecías nos enseñan eso. Porque cuando usted revisa el panorama profético y usted se da cuenta y entiende que algo grande va a pasar y que eso es Cristo Jesús, que vuelve en las nubes de los cielos, usted puede estar seguro que eso tiene que ver con el plan de salvación y de redención. Porque el Señor vendrá a buscar a un pueblo que ha creído y descansado en Él. La pregunta final es, ¿cuál es su experiencia en el estudio de la palabra de Dios? Que el Señor le bendiga